Buenas tardes, hermanos, amigos. Gracias al Señor nuevamente por estar acá, poder disfrutar de anunciar el Evangelio, compartirlo, el mensaje que nosotros ya hemos recibido, hemos creído y perseveramos, seguimos creyéndolo. Este es un mandato del Señor, ir por el mundo y predicar el Evangelio, le dijo a los suyos en Marcos 16:15. Él comienza su ministerio predicando el Evangelio. Y él reúne a los suyos, a sus apóstoles, a sus seguidores, aquellos que creyeron en él, y él predicaba el Evangelio ciudad tras ciudad. Él decía, vamos a otra ciudad a predicar el Evangelio porque para esto he venido. Y cuando él entrega su vida en la cruz, muere en la cruz, resucita al tercer día, y él ahora reúne a los suyos y le encomienda esta misión de ir por el mundo y predicar el Evangelio. El Evangelio del Dios bendito. El Evangelio de la paz, dice el apóstol Pablo, tiene varios títulos. El Evangelio glorioso de nuestro Dios. El apóstol Pablo advierte en Gálatas que hay muchos que predican otro evangelio, dice él, y hay de aquellos que predican otro evangelio. Hay unos que os perturban y pervierten el evangelio, es decir, confunden a la gente predicándole otro evangelio. Y el apóstol dice, si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciara otro evangelio del cual hemos anunciado, o aquel que está escrito, sea anatema, sea maldito. Cualquiera que sea, llevará la sentencia. El Evangelio de Dios. El apóstol Pablo le dice el Evangelio de la cruz. Él dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El Evangelio tiene que ver con la cruz de Cristo. Cuando él va a Corintio, él dice, me propuse no saber nada entre ustedes, excepto a Cristo y a él crucificado. Y donde tenemos la definición clara acerca del Evangelio bíblico, Pablo la dice en Corintios 15. Cuando él dice, os declaro hermano, 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 3, dice él, os declaro hermano el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. El Evangelio se predica, se anuncia. Cada creyente es responsable de anunciar el Evangelio. Cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo. El deber de aquellos que escuchan el Evangelio, el deber de ellos es recibirlo. Hoy estamos predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio, y el deber de aquel que está escuchando debe abrazarlo, creerlo, apropiarse de este mensaje llamado Evangelio. Perseverar en él, creer este mensaje, porque Evangelio es un mensaje de buenas nuevas para la humanidad, para el género humano, para los hijos de Adán, caído, que somos nosotros. El Evangelio se anuncia, el Evangelio se recibe. En el Evangelio hay que perseverar en la fe. Por el cual dice asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos. O si no creísteis, en vano. Es decir, aquella persona que deja de creer el Evangelio, esa persona, su fe, fue una fe vana, una fe fingida, que al ser sometida a la prueba, se probó la naturaleza de ella. La fe genuina, la fe auténtica, persevera aún en las tribulaciones. Se puede debilitar, pero no se marchita, para luego secarse, como aquella semilla que cae en pedregales, que sale el sol, se marchita y se seca. Y el apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo recibió el Evangelio, no de hombre ni por hombre, dice, sino directamente del Señor Jesucristo. Él no era de los 12. Él se convirtió en forma milagrosa cuando él iba camino a Damasco. Allí el Señor le salió al encuentro como una gran luz, más potente que el sol, dice él, y allí él cayó a tierra. Él iba persiguiendo a la iglesia, iba persiguiendo a aquellos que habían creído en el Evangelio. Y entonces él dice, Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Allí camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? El Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces él se levanta y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate, pónete sobre tus pies, porque para esto me he parecido a ti, para que seas ministro y testigo de las cosas que te mostraré, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien yo ahora te envío para que le abra los ojos y ellos se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y él dice que él no fue rebelde a esta visión y no estimó preciosa su vida para sí mismo, con fin de acabar la carrera. El ministerio que recibió del Señor, dar testimonio del Evangelio glorioso de Dios. Él recibió el Evangelio, ahora él lo va a compartir, lo está compartiendo. Así también todo aquel que ha creído en el Evangelio lo comparte. No se avergüenza de él, porque sabe en quién ha creído. Aquel que realmente ha creído en el Evangelio no se avergüenza de él, porque sabe que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cualquiera que crea en el Evangelio será salvo. Y aquí da la definición bíblica del Evangelio donde dice Cristo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este mensaje glorioso, el mensaje del Evangelio, tiene que ver con la persona de Cristo. El Hijo eterno de Dios. El mensaje digno, glorioso, tiene que ver con Cristo. El apóstol Pablo dice en otro pasaje, Timoteo 1, 17, 15 al 17, dice que este mensaje es palabra fiel, es un mensaje fiel, un mensaje de verdad, no es fábula, es un mensaje de Dios, es digno de ser recibido por todos, que Cristo Jesús
vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo con un propósito. Y aquí dice, a morir por los pecadores. Y ese es el problema nuestro, el pecado. El pecado nos separa de Dios. Nosotros no nos damos cuenta de lo pecadores que somos. Job 13:23 dice, ¿cuántas iniquidades y pecado tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Cuando la luz del Evangelio nos alumbra, muestra nuestra pecaminosidad ante Dios, de un Dios santo. Dios nos describe como suciedad ante Él, criaturas abominables por causa del pecado, que ni aunque los lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nosotros, aún seguiremos estando manchados con el pecado delante de Él. No hay cosa sana en nosotros. De la mollera a los pies, todo está pudrido. Pues ha dado un pecado, un solo pecado. Y Dios tuvo que echarlo de su presencia. Así también el apóstol Pablo dirá, el pecado entró por medio de Adán a la raza humana y por el pecado entra la muerte. La muerte es una evidencia de que somos pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Usted va a morir, yo voy a morir. ¿Por qué? Porque somos pecadores. El pecado acarrea condenación, ira de Dios, enojo, maldición. Cada hombre, cada mujer que no ha creído en el Evangelio sigue estando en estos momentos, en este mismo instante, bajo la ira de Dios, bajo maldición. Maldito ante Dios. Suena fuerte, pero esa es la realidad bíblica. Y el Evangelio que nos habla de Cristo y el crucificado es la solución para poder ser salvo de la maldición que está sobre la humanidad, de la ira de Dios que está sobre el hombre por causa del pecado. El pecado es fallar al blanco. El blanco aquí es la voluntad de Dios. Todos nosotros nos hemos descarriado de la voluntad de Dios. Todos nosotros le hemos fallado al igual que Adán, no solo un pecado, sino hemos pecado una y otra vez. Si pudiéramos contar nuestros pecados, no terminaríamos de contarlo. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe lo que hemos hecho, lo que usted ha hecho en secreto. Podemos engañar a los amigos, a los hombres, pero a Dios no, porque Él estuvo allí. Él es omnipresente, el omnisciente, conoce todo, toda nuestra vida. El pecado nos separa de Dios. El hombre tiene un gran problema y el problema es el pecado. No podemos salvarnos por medio de nosotros mismos. Y entonces Dios nos da una oportunidad. Y esa oportunidad llegó hace más de 2000 años atrás. Tiene que ver con Cristo. Él vino al mundo no para hacernos ricos, no para hacernos famosos, solucionar nuestros problemas. El texto bíblico es claro. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y aquí dice, Él viene a morir por nosotros. Él no vino a jugar, Él no vino a pasear, Él vino a morir. Él no vino para que hicieran películas de Él en Hollywood. Él vino para morir por nuestros pecados. El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, aquel que está con Dios, el eterno Hijo de Dios, Juan lo describe como el Dios preexistente y eterno, adorado por ángeles. Así lo dice Isaías. Allí está Él siendo adorado por serafines. También lo dirá Hebreo 1:6. Cuando Dios introduce a su Hijo al mundo, ordena a todos sus ángeles que le adoren. ¿Quién puede ser adorado? Solo Dios. Jesucristo es Dios, dice Pablo, por sobre todas las cosas.
El eterno Hijo de Dios ha venido al mundo, tomando nuestra naturaleza de carne y sangre, pero sin pecado. Y nace en Belén como un niño, pero ese niño era Dios, Dios manifestado en carne. Es un misterio para nosotros, que Dios, el que habita en luz inaccesible, se haya hecho hombre. ¿Para qué? Para ser el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. La palabra de Dios dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él es el que quitó nuestros pecados. Cristo quitó nuestros pecados y los llevó en su cuerpo allí en la cruz. Nosotros podemos mirar la cruz a través de la palabra de Dios y ver a Jesucristo, ver al Hijo de Dios, al eterno Hijo de Dios, el Dios todopoderoso que se ha manifestado en carne. El que está en la cruz no es un hombre cualquiera, es más que un hombre, es el Dios que se ha humanado, Dios hombre. Allí está recibiendo el vituperio de sus propias criaturas, a quien vino a salvar, el desprecio. Y él se dejó, porque él tenía el poder de destruir a toda la humanidad con solo una palabra. Pero él se humilló a sí mismo, porque él vino para salvarnos, salvar a los pecadores, y para eso él tenía que morir. Y allí en la cruz, cuando Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y a él le agradó salvar nuestras vidas de la corrupción, echando tras su espalda todos nuestros pecados, Isaías 38:17, Isaías 53, y cuando él lleva nuestros pecados en su espalda, Dios tomó su espada, esa espada que debía levantarse contra nosotros y mancharse con nuestra sangre, se levantó contra su Hijo, contra el Hijo de Dios, y él fue herido por Dios. Dios estaba en él, reconciliando consigo a la humanidad, no tomándole en cuenta a la humanidad sus pecados, sino aquel que no cometió pecado, Cristo, por nosotros. Dios lo hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Cristo nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, porque nosotros no podíamos salvarnos por nuestros propios medios. Entonces Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y castigó nuestro pecado en su cuerpo de carne, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. La ira de Dios cayó sobre él. La ira de Dios. Y este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Y él dijo, consumado es. Después de haber sido desamparado y castigado por Dios, por causa nuestra, él dice, consumado es. Tetelestai. La lista de mandamientos que hemos desobedecido queda anulada, clavada en la cruz de Cristo. Él muere, dos hombres, discípulos suyos, toman su cuerpo, lo envuelven en especies aromáticas y lo colocan en un sepulcro labrado en una roca, cerrando su entrada. Podemos mirar la cruz, ha quedado vacía. Al tercer día, no solo la cruz ha quedado vacía, sino que también el sepulcro ha quedado vacío. Cristo se ha levantado. Cristo se ha puesto de pie. Dios lo levantó de entre los muertos con su poderoso y santo espíritu, indicando que su obra es perfecta, que su obra fue un olor grato ante Dios y demostrando que Él era el poderoso Hijo de Dios. Después que resucita, aparece a los suyos, como dice aquí. Es un hecho histórico, está en la Biblia y fuera de la Biblia. Encontramos. No fue una fábula, eso es un hecho histórico. Es verdad. Es un mensaje de verdad digno de ser recibido. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores,
Y para eso él tuvo que morir bajo la ira de Dios, bajo el fuego de la ira de Dios. Él resucitó al tercer día. Estuvo con los suyos 40 días, instruyéndoles, y antes de subir al cielo, antes de regresar de donde había salido, a la casa del Padre, así le llama él al cielo, la casa del Padre, donde fue preparar lugar para cada uno de los suyos, para luego venir a buscarnos, llevarnos a la casa del Padre. No sabemos cuándo será, muy pronto, no sabemos, pero esto es real. Cristo vuelve. Pero antes de subir al cielo, él reúne a los suyos y le dice, así como el Padre me ha enviado, así yo los envío. Era necesario que yo debía morir, ser sepultado y resucitar al tercer día, para que se predicase en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, que hay perdón de pecado, hay limpieza de pecado en Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debe ser el hombre, la mujer, frente al mensaje del Evangelio que nos habla de Cristo y él crucificado, sepultado y resucitado, sentado a la diestra de Dios? Debemos apropiarnos, creer, confiar en Cristo, creer en Él, lo que Él dice acerca de Él, que Él es Dios, manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Porque si nosotros no creemos lo que Él dice acerca de sí mismo, no vamos a recibir el perdón de pecados. Él dijo a los fariseos, si no creéis lo que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y donde yo estoy, ¿dónde? En la casa del Padre, no podréis estar. Porque hay dos lugares para la humanidad. Está el cielo y está el lago que arde con fuego y azufre. Allí hay tormento eterno. Allí hay ira de Dios. En el cielo hay gozo y delicia. El hombre decide aceptar el Evangelio para que las puertas del cielo se le abran de par en par o rechazarlo y partir de este mundo sin salvación. Cristo volverá, pero ya no vendrá para salvar. Él vendrá como juez. Él vendrá como juez. Él vino como un cordero, manso y humilde, para entregar su vida a favor nuestro. Pero Pablo a los tesalonicenses dice que él viene en llama de fuego, con sus poderosos ángeles, para dar la retribución a aquellos que no conocen a Dios, ni quieren creer en el Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la gloria de Dios. Apocalipsis dice 6:15 en adelante, que en aquel día que Él regrese para traer juicio a la tierra, dice que todo monte se moverá de su lugar, toda isla desaparecerá, y los reyes de la tierra, los gobernantes, los ricos, los poderosos, los libres, los esclavos, se esconderán en las cuevas, en las peñas de los montes, y dirán, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá permanecer en pie? Nahum dice que su ira se derrama como fuego, que delante de él tiembla la tierra. Bienaventurados los que en él confían. Salmo 2:12 dice, por tanto, reyes de la tierra, ser prudente, recibir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrar al Hijo para que no perezcáis, pues pronto se inflama su ira. Bienaventurados los que en él confían.
¿Quién son aquellos que confían en Él? Aquellos que escuchan de su obra, de su persona y de su obra, y creen. Depositamos la fe en Él, creemos en Él, creemos en su obra. ¿Que hay salvación? Solo por la fe. Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvo. La gracia de Dios nos salva. La gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios nos provee un medio de salvación, que es Jesucristo y el crucificado. Nosotros las podemos apropiar, nosotros hacemos nuestra la salvación, que es Cristo, solo por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, solo por la confianza en Cristo. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras. Pablo a los Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos sido salvos por la gracia de Dios. Nos regocijamos en la salvación y esperamos del cielo a Jesucristo. Y mientras esperamos a Cristo, anunciamos el Evangelio. Anunciamos el Evangelio para que usted lo reciba, lo crea, se apropie y sea salvo de la ira venidera. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna, pero aquel que rehúsa de creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo por Cristo somos salvos de la ira. Solo por Cristo somos salvos de la ira. Dice Romanos 5:9. Porque justificados por la fe, tenemos paz para con nuestro Dios por medio de Jesucristo. Justificados por la fe. La fe en Cristo Jesús. Solo la fe. Confianza total y única, no en nosotros mismos, no en lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo es y por lo que Él ha hecho. Y nuestra fe debe ser colocada únicamente donde Dios ha colocado nuestros pecados, en la persona y obra de Cristo. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón. Que el Santo Espíritu de Dios pueda convencerle de su gran necesidad y pueda mostrarle a Cristo y a Él crucificado claramente a través de su palabra, y usted se pueda aferrar a Él para ser salvo. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Bien, buenas tardes, hermanas, hermanos, amigos y amigas que están atentos a la exposición del Evangelio. En esta ocasión me gustaría leer una porción que está en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2. Vamos a leer y examinar 2 versículos que nos van a hablar de la obra de Cristo en la cruz, de una dimensión que es impresionante de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Voy a leer el versículo 13 y 14 del segundo capítulo del libro de los Colosenses. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Me voy a permitir leer el mismo pasaje, la misma versión, en otras 2 versiones. La versión Dios habla hoy de las Escrituras traduce el pasaje de la siguiente manera: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados, y Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, y lo eliminó clavándolo en la cruz. Y una última versión, Palabra de Dios para Todos, traduce de la siguiente manera: antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, con Cristo Dios les dio la vida porque también nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta
en la cruz. Me voy a permitir leer nuevamente el versículo 14. Teníamos una deuda porque no cumplimos con las leyes de Dios, y la cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Sobre esta última idea es donde quiero que examinemos una arista sorprendente de la obra de nuestro Señor en la cruz. Como bien dice Pablo, para entender lo profundo, lo impresionante de la obra del Señor Jesús en la cruz, hay que entender un antes. Solamente ponderando nuestra condición, evaluando nuestra situación, antes de que Cristo efectuase esa impresionante transformación en nuestras vidas por la cruz, podemos dimensionar cuán grande es el cambio que ha sido operado en aquellos que han recibido por fe la obra del Señor Jesús. Y Pablo no escatima en el lenguaje, no quiere ser cuidadoso, no quiere no insultar a las personas, no ofender a las personas con la dureza de sus palabras. Pablo es clarísimo, define que lo que caracteriza a las personas en Cristo es básicamente dos condiciones que están profundamente unidas: muertos y pecadores. Es más, dice que somos muertos justamente porque somos pecadores. Las personas, antes de aceptar para sí el sacrificio de Cristo en la cruz, están en una situación que es muy clara a la luz del Evangelio. Y el Evangelio nunca lo maquilla, nunca lo edulcora, nunca lo embellece, nunca intenta ocultar esa situación. La Biblia es explícita en decir que si usted no ha aceptado a Cristo como el Salvador de su alma, usted está muerto en sus pecados. Y que la condición o que la causa de su muerte espiritual es justamente su naturaleza pecadora. Es interesante porque la idea de muerte, y por supuesto estamos hablando de muerte espiritual, está radicada en la condición de pecado. Y acá la palabra que utiliza Pablo para pecado es bien interesante porque no tiene que ver con lo que uno podría llamar acá pecado o error por ignorancia, es decir, yo no sabía que estaba cometiendo esta equivocación, este pecado. Es más bien la palabra debería ser traducida como transgresión. Y una transgresión es que usted conoce que hay una norma, que hay una regla que dice no hagas esto, y usted, sin embargo, pese a conocerla, igual termina haciendo o incumpliendo. Es desobediencia deliberada. Lo que caracteriza el pecado como transgresión es que nosotros conocemos de alguna manera la ley de Dios y aún así queremos salirnos con la nuestra. Y esa actitud, que no es extraña, que no es una vez en la vida, sino que permanentemente, todos los días, estamos viviendo de esa manera, es lo que nos conduce a esta situación de muerte espiritual. Ni más ni menos. Muertos y pecadores. Y aquí viene lo impresionante del Evangelio como buena noticia. Porque en esta condición de muertos y pecadores, Cristo obra, Cristo altera nuestra vida. Y lo primero que hace, dice Pablo a los colosenses, es que Él nos dio vida. A los que estaban muertos, nos dio vida, pero nos dio vida juntamente con Él. Fíjese lo que dice la Escritura. A los muertos, a causa de sus pecados, les dio vida juntamente con Él. Lo que quiere decir es que no hay ninguna posibilidad de alcanzar la vida eterna que esté desligada de la persona del Señor Jesús. Ninguno de nosotros puede alcanzar la vida por sus propios medios o acudiendo a una fuente diferente, alternativa, si se quiere, de la persona de Cristo, el Señor Jesús. Nuestra vida está atada a la de Él. Nos dio vida juntamente con Él. De hecho, en el versículo 12, un versículo que no hemos leído, dice que es la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos en Cristo, es lo que nos permite estar resucitados con Él. Todo el cuadro que está trazando acá Pablo tiene que ver con lo siguiente. Usted está muerto a causa de sus pecados. Y la única posibilidad de que usted obtenga vida, vida espiritual, vida eterna, es anclada y atada a la persona del Señor Jesús.
les dio vida juntamente con él. Hasta ahí uno podría decir, esto quizás ya lo sabía, quizás ya lo había escuchado, pero si uno continúa avanzando, y por eso leí el versículo 14 3 veces en versiones distintas, acá llegamos, por así decirlo, a la madre del cordero, al meollo del asunto, a la cuestión central. Si recordamos, habíamos dicho que lo que caracterizaba nuestra muerte o nuestra causa de muerte, si usted va al servicio médico legal, uno siempre encuentra un acta que explica las razones de la muerte de las personas. Todas las personas tienen una causa de muerte. Y en el Evangelio, la causa de nuestra muerte es clarísima. Todos tenemos básicamente el mismo expediente. Causa de su muerte espiritual, el pecado. De manera tal que si Dios quiere darnos vida juntamente con Cristo, primero hay que lidiar con la causa profunda de nuestra muerte espiritual, que es el pecado. Y por eso, este pasaje de Colosenses es notable porque dice que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados. La vida está vinculada a la obra, está vinculada a la persona de Cristo, pero sobre todo en razón de lo que Cristo hizo por nosotros, y lo que Cristo hizo por nosotros, ante todo fue perdonarnos nuestros pecados. Ahora, ¿cómo lo hizo? Y eso es lo maravilloso, lo sorprendente del versículo 14. Vamos a leer otra vez más el versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así nos perdonó nuestros pecados Cristo. Y quiero examinar esta dimensión de la obra de Cristo en la cruz, porque cada una de esas frases esconde una riqueza muy impresionante. Lo primero, el acta de los decretos, dice. El acta de los decretos es una palabra griega que nosotros podríamos traducir como un pagaré. Un pagaré es el reconocimiento de una deuda. Imagínese que usted tiene que irse a atender a algún lado, usted lo hacen firmar un cheque en blanco. Dice, fulanito de tal reconoce que toda esta deuda es parte de él y usted le pone su firma, le pone su nombre, le pone su RUT y le pone su firma. Usted reconoce esa deuda. Es un documento que tiene validez legal en la cual usted reconoce una deuda. Esta misma imagen es lo que está poniendo acá, sacando a colación Pablo para ilustrar cómo opera el perdón de nuestros pecados en la cruz. Lo que hizo Cristo fue anular el acta de decretos que nos era contraria, dice. Cada uno de nosotros andaba con un enorme pagaré donde notificábamos una deuda que era impagable. Frente a la ley de Dios, cada uno de nosotros decía, estamos en una especie de bancarrota. Lo que atestigua ese pagaré, lo que atestigua ese documento, es nuestra impresionante, impactante bancarrota moral, nuestra incapacidad de dar cuenta con nuestros propios recursos a los requerimientos de Dios en su santidad, en su justicia. Cada uno de nosotros ve la ley de Dios y reconoce su bancarrota moral. Siempre está en deuda. No hay ninguno de nosotros que pueda tener superávit, que en su balance frente a la ley de Dios, frente a los requerimientos de santidad y de justicia de Dios, puede decir, no, yo tengo ahorro, yo estoy en cuenta en números azules. De hecho, tengo hasta superávit. De hecho, me alcanza hasta para prestar, tengo hasta ahorritos, ninguno de nosotros. Amiga, hermano y hermano, nosotros estamos en bancarrota, en números rojísimos. Todos nosotros. Por eso dice que ese documento, esa acta de decretos, nos era contraria. No hay ninguna persona que se salve. No hay ninguna persona en números azules. No hay ninguna persona que pueda eludir esta bancarrota moral. No hay ninguna persona que pueda, ¿cómo lo podría decir? En nuestro lenguaje financiero, repactar esa deuda. Esa deuda no es repactable. Esta idea de que no, bueno, a partir de la próxima semana sí, voy a ponerme en campaña, voy a poner todo mi esfuerzo y me voy a comenzar a portar mejor. No, esa deuda no es repactable. La próxima semana probablemente usted va a incurrir en pecados tan graves o los mismos en los que ha estado incurriendo toda su vida. Tampoco puede eludir la cobranza judicial.
Hay personas que eluden la cobranza judicial, saben que hay cobranza judicial y cambian el domicilio o no abren la puerta. Usted tampoco puede eludir a Dios, porque en algún momento todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Dios va a ejercer como juez y ninguno de nosotros se va a poder arrancar y eludir. Todos vamos a tener que pagar de una u otra manera esa enorme deuda que pesa contra nosotros. Y ni siquiera, por último, usted puede invocar un aval. Usted puede decir, ya, yo no puedo, yo no tengo justicia, yo no soy tan bueno quizás como Dios espera que sea, pero mi papá sí, o mi hermano sí, o mi esposa sí, o mi hijo sí. Y él puede pagar él puede pagar, no. La justicia y la santidad son, uno, deudas que son personales e intransferibles. Y la mejor persona que usted pueda conocer también tiene números rojos. No hay ninguno que tenga la condición de aval. Pablo lo va a decir de manera más lapidaria en Romanos. Somos todos pecadores y por lo tanto todos destituidos frente a la gloria de Dios. Lo primero que pone acá entonces ante nuestros ojos, Pablo es un desolador panorama. Cada uno de nosotros tiene esta enorme pagaré de deuda que nos es contrario. Todos nuestros pecados están anotados ahí. Sin embargo, por eso el Evangelio es una buena noticia, interviene Dios en su gracia y su misericordia. Y lo hace en el lugar quizás más inesperado, en el que menos podríamos esperar gracia y misericordia. La gracia y la misericordia de Cristo se despliegan en la cruz. Piense por un momento en esta situación. En la cruz es el lugar donde el Señor Jesús fue humillado, escarnecido, azotado, vilipendiado, insultado, escupido, donde las personas se ensañaron con él. Nunca hubo un lugar donde se mostrara menos gracia y menos misericordia que en la cruz para con la persona del Señor Jesús. Nunca hubo un lugar donde hubiese menos muestra de compasión por alguien que en aquellos momentos desoladores en la cruz del Calvario. Y sin embargo, y esta es una de las profundas ironías de la cruz, no hay lugar donde Dios, en contraposición a nuestra conducta, haya mostrado y haya desplegado más gracia y más misericordia para con nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Pagando esa deuda imposible de pagar para con nosotros. Porque el pagaré adverso, ese documento donde cada uno tenía su nombre reconociendo esa deuda impagable, tiene que ser pagable. Es una deuda que no prescribe. Y si usted no paga esa deuda, en la lógica de la Biblia, eso implica una sentencia y es la muerte. Pero lo que hace Dios, y esto es lo más notable del versículo 14, es lo siguiente. Dios nos perdona nuestros pecados, vuelvo a leer el pasaje, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Y mire lo que dice después, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Impresionante el Evangelio. Impresionante. Lo que hace entonces el Señor es que toma esa deuda y la clava en la cruz. Cristo toma esa deuda y la clava en la cruz, dando cumplimiento a esa necesidad de pago. La imagen es poderosa. Todas las personas que han sido crucificadas, todas y cada una de las personas, Cristo no fue el único crucificado. Piense, recuerde por un momento que habían dos personas, dos ladrones a cada costado del Señor Jesús. Cada una de esas personas tenía un papelito o una inscripción sobre su cabeza, lo que los romanos llamaban un titulus, es decir, por qué la persona estaba recibiendo ese castigo. Criminal, sedicioso, ladrón, violador, homicida. En el caso del Señor Jesús, la inscripción era Jesús Nazareno, rey de los judíos. Él se había querido pasar por rey de los judíos y eso, en la lógica de Pilato, era la sentencia de muerte. Pero lo que está diciendo acá Pablo es que cada uno de nosotros, con su papelito, con ese pagaré de una deuda impagable, Dios toma ese papelito, Dios toma esa deuda, la agarra y la clava en la cruz del Calvario. Y se le imputa y se la adjudica a la persona del Señor Jesús. Lo que hace el Señor Jesús es decirle a usted o a mí, préstame ese pagaré, yo sé que tú eres incapaz de pagarlo,
porque tú estás en una bancarrota moral de la cual nunca te vas a recuperar, pero yo sí puedo pagarla y me voy a adjudicar tus pecados para mí. Y piensa en el peor de esos pecados, amiga, hermano y hermano, en el pecado más vergonzoso que pueda confesar o que tal vez nunca ha confesado, y piensa que está en ese pagaré que es impagable y que Cristo lo toma para sí y lo clava en la cruz. Y salda nuestra deuda con su muerte. Cristo pagó el pecado de todos nosotros. Anuló el acta de decretos que pesaba contra nosotros, que nos era contraria, y la tomó y la clavó en la cruz. Y por eso el Señor Jesús, su última expresión en la cruz es: consumado es. Todo hecho está todo pagado. No hay deuda que repactar. No es que Dios le haya dado el pie y usted, haciendo buenas acciones, pueda seguir completando el pago de la deuda. Está todo liquidado, ya no hay deuda. Y por lo tanto, como no hay deuda, porque el Señor ha eliminado la raíz del pecado, usted puede tener vida juntamente con Él. Ya no hay nada que hacer. Y por eso no hay un intercambio más impresionante y más impactante que el que ha operado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, el lugar donde nunca se mostró menos compasión y menos misericordia por el Señor Jesús, Él actúa de manera impresionante, demostrando y desplegando misericordia y gracia para con nosotros. Él reconoce nuestra incapacidad para ser justos y toma esa deuda, la pone en la cruz, la carga para sí, y entonces el justo, el único que es justo, hasta Pilato reconoció: no veo en el pecado, se ve recubierto de cada uno de nuestros pecados. Y todos nosotros, terribles pecadores, incapaces de ser vistos por la persona de Dios como justos, somos hechos justos porque Dios ha cancelado esa deuda, ese enorme acta, ese enorme pagaré, reconocimiento de deuda que nos era contrario, ya no existe más. Y eso es lo que hace Cristo en la cruz. Así perdona nuestros pecados. No hay perdón de pecados sin lidiar con el pecado. Y la forma de lidiar con el pecado es pagar en la cruz del Calvario por aquello que el Señor nunca hizo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, dice la Escritura. Y este es el intercambio impactante de aquellos que éramos pecadores, aquellos que éramos injustos, somos hechos justos porque el Señor Jesús ha tomado para sí nuestros propios pecados. Y al mismo tiempo, en la cruz del Calvario, aquellos que somos establecidos por las Escrituras como muertos en nuestros delitos y pecados, y que le estamos dando muerte, Pedro lo dice en su primer discurso en el libro de Hechos: hemos dado muerte al autor de la vida, el autor de la vida nos restituye la vida. Los injustos y pecadores son declarados justos, los muertos sin delitos y pecados adquieren vida, una vida eterna, una vida como nadie la podría brindar. ¿Cómo entonces no amar a la persona del Señor Jesús? ¿Cómo entonces no caer rendido a sus pies? ¿Cómo entonces no reconocer nuestra bancarrota espiritual, nuestra incapacidad de lidiar con el pecado y aceptar nuestro pecado como lo que es una deuda impagable frente a los ojos de Dios, pero al mismo tiempo reconocer con fe que solo uno, el único justo, ha pagado una vez y para siempre el precio de nuestra redención? Él ha pagado la deuda que nos era contraria, que nos era imposible de pagar, y terminó de una vez y para siempre con la raíz de nuestra muerte espiritual, con el pecado. Que el Señor bendiga su palabra y que mueva su corazón a aceptar la obra de la cruz.